buenas tardes. Voy a tratar el tema de la lectura en áreas que no son lengua, y en la escuela secundaria. Usa el micrófono, Paula. No, ¿así está bien? ¿Así o está muy...? Esto habría que quizás... Lo voy a agarrar. ¿Se puede? ¿Así está bien? Bueno, muy bien. Voy a comentar algunas investigaciones realizadas dentro de mi equipo. Mi equipo tiene un nombre difícil, parece un remedio, GISIOLEM, pero en realidad es el acrónimo, las iniciales, de un nombre muy largo, que es Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas, a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. Si ustedes googlean este nombre, GISIOLEM, van a llegar a un sitio de internet de nuestro equipo con casi todas nuestras publicaciones que se pueden descargar de allí. Y los resultados, lo que yo voy a presentar ahora, entonces proviene de un equipo, no solo de mi tarea individual. Esta es como una de las primeras, ponen GISIOLEM, llegan a esta página, e incluso, ¿sí? Cliqueando en el lado izquierdo pueden bajar publicaciones sobre universidad, posgrado, formación docente, etc. Incluso un libro entero. Este libro, que es uno de los que mencionó acá María Josefa, fue editado por la Universidad del Comahue, ¿sí? Y justamente fue escrito en colaboración con docentes de la Universidad del Comahue, de 5 escuelas secundarias, docentes de todas las asignaturas que participaron hace más de 10 años, ¿sí? En un proyecto de articulación entre universidad y escuela media. Y justamente el libro muestra lo que hicieron las y los docentes participantes en sus aulas de distintas asignaturas con la lectura y la escritura. Bueno, el plan de mi exposición, primero quisiera como enmarcar con algunas ideas, diríamos, punto de partida, que enmarcan lo que pensamos, cómo entendemos los problemas y lo que investigamos y cómo los analizamos de alguna manera lo que encontramos. Voy a comentar un poquitito acerca de las preguntas de investigación de nuestro equipo. Voy a mostrar un breve material recogido a través de entrevista y grupo focal, y después me voy a centrar justamente en lo que venimos haciendo ya hace 7 años, que son investigaciones dentro de aulas, a través de observación de clases, y finalmente voy a tratar de extraer algunas características que hemos observado que ayudan a que lo que se hace en clase sirva para aprender. Bueno, ¿cuáles son los puntos de partida? En primer lugar, yo quiero mencionar el tema de la inclusión. Nos interesa que la escuela, ¿sí?, incluya a todos y a todas. Y incluir, quiero destacarlo, no es solo que puedan ingresar y estar, eso es imprescindible, que puedan permanecer, que puedan avanzar, y avanzar en relación con lo que aprenden, y que puedan llevarse de la escuela aprendizajes relevantes que les sirvan a ellos. Para nosotros esto es, quiero decir, un principio importante. Bueno, no sé por qué aparece ahí. Esperen, porque está en un orden. Por otro lado, nuestra idea de aprendizaje es que justamente no se aprende por escuchar a un profesor dar una clase, no aprendemos de esa manera. Aunque nos guste, diríamos, poder pensar que es así, las leyes del aprendizaje dicen, y los resultados, es que por escuchar a alguien dar una maravillosa clase no se aprende. Eso podrá ser un punto de partida, pero no la esencia de los procesos que se tienen que poner en marcha para que alguien pueda finalmente llevarse aprendizajes. Sí se aprende involucrándose en desafíos, en problemas, en cuestiones que puedan convocar, buscando sentido. Sí se aprende operando sobre esa información que nos llega, y operando quiere decir poniéndola en relación con lo que ya uno trae, en relación con otras cosas fuera de la clase. Sí se aprende hablando sobre esa información, ¿sí? Sí se aprende participando, ejerciendo
prácticas completas, con sentido aquí y ahora, no ejercitaciones que prometen tener sentido a futuro. Tengo que condensar, así que estas ideas no las puedo desarrollar. Por otro lado, ¿qué entendemos por la lectura y la escritura? Entendemos que lectura y escritura no son habilidades básicas que se aprenden en algún momento y después se aplican para el resto de las cosas que uno tenga que leer y escribir. Eso es un poco la idea del sentido común, ¿sí? De que alguien aprendió allá lejos y hace tiempo, y eso es lo que no ocurre. Después los profesores de los distintos niveles se van quejando de que los alumnos lo leen, que no entienden lo que leen, que no saben escribir, etc. En realidad, lectura y escritura son un conjunto muy numeroso de distintas prácticas sociales que involucran hacer cosas distintas con el lenguaje escrito. Y se aprenden en ocasión de poder participar de esas prácticas con otras personas que ya saben cómo ejercerlas. Si esas situaciones no tienen lugar a lo largo de la escolaridad, los alumnos no las van a aprender, a menos que en sus casas tengan otros que sí las ejercen y las aprenden en sus casas. Pero eso plantea una educación inequitativa, porque dejamos librado a quienes traen ese saber en sus familias, en vez de poder ponerlo a disposición de todas y de todos. Otro principio es que no podemos exigir lo que no enseñamos, ¿sí? Y si la lectura y la escritura, que suelen estar presentes en general en los momentos de evaluación, porque damos para leer y pedimos algo por escrito, si eso no lo enseñamos, en realidad estamos haciendo algo un poco también injusto. La otra idea de base es que lectura y escritura pueden entenderse doblemente, y acá hay una dialéctica que yo solo la dejo enunciada, como herramientas de aprendizaje para aprender otros contenidos, o sea, leer y escribir para aprender y entender temas de historia, ciencias sociales, etc., pero a la vez y o simultáneamente en las distintas asignaturas, leer y escribir, además de ser herramientas, necesitan ser convertidas en objetos de enseñanza, porque si esa herramienta no está construida, los alumnos tampoco la van a poder utilizar y por lo tanto necesitan seguir aprendiendo a leer y escribir en cada espacio curricular. Bueno, estos son los principios. En nuestro programa de investigación, ¿qué se viene preguntando desde hace muchos años y abordándolo desde distintos costados? Pero ¿cuáles son las preguntas básicas? Dos. Uno, ¿qué ocurre en las aulas con la lectura y la escritura en las distintas asignaturas? ¿Sí? O sea, ¿qué ocurre es qué tareas se hacen, con qué propósito se propone leer y escribir, qué roles se dan a ejercer a los alumnos en esas situaciones, en qué tiempos y en qué lugares. La lectura y la escritura queda a cargo de los alumnos fuera de la escuela y en la escuela ocurren otras cosas, ¿sí? Nos preguntamos eso. Y por otro lado nos preguntamos en qué condiciones el trabajo con la lectura y la escritura en las distintas asignaturas ayuda a los estudiantes a operar sobre la información que reciben, a dialogar sobre lo leído y lo escrito para poder entenderlo, a entender por medio de la lectura y la escritura los temas que se enseñan, a ejercer esas prácticas de lectura y escritura con propósitos de estudio, o sea, son con la especificidad de lo que significa leer y escribir para aprender, y en qué medida, ¿sí?, o en qué condiciones todo esto ayuda a los alumnos efectivamente a llevarse puestos saberes relevantes o los deja, diríamos, un poco a merced de lo que puedan aprender por su cuenta fuera de la escuela. Estas preguntas empezamos abordándolas primero a través de entrevistas a alumnos y a docentes, hicimos grupos focales, hicimos encuestas y en algún momento nos dimos cuenta que las encuestas, las entrevistas, aunque sean en profundidad, los grupos focales, no nos permitían acceder a entender qué prácticas estaban teniendo lugar en el aula, sino la perspectiva de los actores, que en todo caso forman esas prácticas. Por lo tanto, hace unos 7 años decidimos que teníamos que avanzar a través de un procedimiento de investigación más costoso, que lleva mucho más tiempo, que es a través de la observación de clases, que también incluye después entrevistas a docentes y alumnos acerca de lo que ocurrió, por qué ocurrió, etcétera, que también implica analizar materiales
producciones que se hacen en la clase, pero que básicamente implica lograr un registro escrito de qué es lo que ocurre durante la clase, qué se hace y qué se dice y quiénes son los que hacen y dicen. Entonces, un primer pantallazo de una entrevista a estudiante en donde se le pregunta, es un estudiante de primer año de universidad. En el secundario dice, es un fragmento, no te dicen lee, porque se le pregunta qué leían antes, te dicen contesta preguntas. Te dan un cuestionario y te dicen contestalo. ¿Y cómo haces? La típica del cuestionario. Y es muy pavote. A ver, señala, esta pregunta está acá, como muestra que la localiza. Y en la facultad no, se supone que tenés que leer. Este es un estudiante del ciclo básico. Grupos focales. Bueno, este tipo de respuestas se reiteran. En el grupo focal cuentan, no tuve prácticamente lecturas, excepto cuando tenía que estudiar para las pruebas, textos fáciles. Cuando algún profesor nos daba cierto cuestionario, las respuestas las encontrábamos puntualmente, o sea, textualmente, no alcanzando el razonamiento para entender los textos, trabajos prácticos para responder textualmente con los datos expuestos en un manual o de un material fotocopiado. Esto es lo que dicen. Se reitera, esto corresponde en el ángulo superior derecho, corresponde a una investigación realizada justamente junto con Graciela Fernández. Yo dije que traigo a colación trabajo de equipo, yo voy poniendo los nombres en ese ángulo. Y entonces decidimos que íbamos a emprender las observaciones de clase a través de dos líneas de estudio. En primer lugar, una línea que llamamos de estudios naturalistas, que era diríamos, elegir ciertos casos para ser estudiados, ciertas escuelas que tenían alguna propiedad teórica o que nos interesaba estudiar teóricamente, lo que se llama como una muestra intencional, ¿sí? A través de casos, pero sin intervenir, digamos, intervenir con la presencia y a través de estancias prolongadas en clases, ¿sí? Y por otro lado, otra línea, en cambio, cuando empezamos a ver que había fenómenos que no tendían a ocurrir en lo que observamos, dijimos, vamos a trabajar con docentes a través de un trabajo prolongado de año y medio, ¿sí? Diseñando, estudiando con ellos sobre los temas, codiseñando secuencias didácticas. Vamos a, digamos, los docentes van a llevar a cabo esas secuencias en sus aulas, vamos a observar y vamos a analizar lo que ocurre. O sea, en esta segunda tipo de estudios, intervenimos junto con los docentes para intentar producir esos fenómenos que no tendíamos a observar en las clases de forma naturalista. No quiere decir que no ocurran, pero los casos que nos tocaban no aparecían. Les voy a mostrar entonces resultados de cada uno de estos estudios. En un aula de ciencias sociales, en una escuela con docentes muy comprometidos, observamos un quinto año de 3 asignaturas, ¿sí? Estudios sociales argentinos, geografía económica, legislación fiscal. Natalia Rosli ya se doctoró justamente con beca de CONICET, este fue su trabajo doctoral, observó clases durante 7 meses, ¿sí? Identificó que, fíjense, en las 39 clases que observó, en 37 había algo en torno a la lectura y la escritura, ¿sí? En estas asignaturas. La tarea más frecuente en 32 de estas 37 clases era leer para responder por escrito guías de preguntas. Observando las carpetas de los alumnos que Natalia recogió, ¿qué observamos? Que en general eran localizar en el texto y transcribir, ¿sí? Información de los textos, en general textualmente y a veces cambiando alguna palabra, algo superficial, pero esta estrategia era la prevalente. Natalia transcribió todas las grabaciones que hizo y segmentamos la actividad por episodios, lo que ocurría. Entonces había una parte que era dictar preguntas, otra era leer textos en clase y contestar preguntas por escrito, otra era poner en común las respuestas. Vamos a analizar ahora qué pasó en esos episodios de poner en común las respuestas. O sea, encontramos dos categorías de cosas que ocurrían en estas puestas en común.
La más frecuente la llamamos avalar respuestas y pasar a otro asunto, o sea, despacharlas. La situación menos frecuente era retomar las respuestas para seguir elaborando sobre el tema. Voy a dar un ejemplo, ¿sí?, de cada situación. Fíjense, de 34 ciclos, 26 eran estas de avalar respuestas y despacharlas. En estas situaciones, el docente valida las respuestas escritas después de escuchar la respuesta en voz alta. De alguna manera se conforma o parece satisfecho, o la clase da a entender eso, que lo que cuenta es el producto final, la guía de respuestas, la guía de preguntas respondida. Pareciera que se prioriza el aspecto que podríamos llamar productivo de la actividad, tener el cuestionario completado, ¿sí?, como si ese fuera el fin último. En realidad, uno tendría que pensar que el fin último de responder un cuestionario es entender el tema, construir conocimiento acerca de lo que se está respondiendo, o sea, un aspecto constructivo. Pero acá pareciera, veamos. En legislación fiscal, la profesora propone poner en común, ¿no?, la respuesta a una guía sobre paraísos fiscales. Una alumna lee en voz alta la consigna y después su respuesta. ¿Qué es tributar? Tributar es pagar los impuestos al Estado o determinados lugares. Otra alumna, yo puse pagar impuestos nada más. Docente, pagar impuestos, está bien, está bien. Dayana, lee la consigna siguiente. ¿De qué manera se denominan los paraísos fiscales? Paraísos fiscales se suelen denominar los países de baja tributación y como países o territorios de tributación privilegiada. Docente, bien, ¿están de acuerdo? Fíjense, primero validó y después da la palabra al resto. Claro, ya está validado, nadie interviene, ¿sí? O sea, ya está validado. Una alumna dice sí. Lee la consigna siguiente. ¿Cuáles son las modalidades básicas de los paraísos fiscales? Modalidades básicas entre ellas, los paraísos clásicos, los que ofrecen ventajas. Docente, está bien, y continúa así. Esta situación es prevalente, ¿sí?, a lo largo de los meses que estuvo Natalia observando clases. Veamos la situación más infrecuente, que es retomar respuestas para seguir elaborando el tema. De 34 ciclos de puestas en común ocurrió en 8, o sea, menos de un cuarto. Los alumnos formulan, diríamos, quiero decir, ponen a partir de la puesta en común, empieza a haber preguntas y empieza a generarse una discusión en clase. Los contenidos avanzan más lentamente. Vamos a ver, antes se despachaban bien rápido, ¿no? Enter, enter, ¿no? Uno pone y pasa al renglón de abajo. Acá se demora mucho, van a ver. O sea, el tiempo didáctico es un asunto, por eso lo destaco. Pero se privilegia de alguna manera el ritmo en que los alumnos pueden ir elaborando los temas de los que están respondiendo los cuestionarios. Y pareciera entonces que el aspecto constructivo de construir conocimiento de la actividad se privilegia por sobre el productivo, que es tener el cuestionario respondido. Veamos una clase. En este sentido, leer para responder preguntas es el medio, no el fin último, ¿sí?, para discutir acerca de estos temas para que alguien los pueda entender. Geografía económica. Puesta en común, ¿sí? Y Dayana lee la pregunta. ¿Qué importancia tuvo el proteccionismo para el capitalismo según Stiglitz? Tenían un dossier con distintos textos, no era solo el libro de texto. Docente, dale, lee Dayana. Por ser un país en desarrollo, abrirse a los productos importados que compiten con los elaborados por alguna de sus industrias, peligrosamente vulnerables a la competencia de buena parte de las industrias más vigorosas en otros países, puede tener consecuencias desastrosas sociales y económicas. Docente, miren lo que... A ver, no valida, devuelve. ¿Tienen todos parecido? Ella habrá pensado que puso esa respuesta y no entendió mucho, ¿no? Pero no dice nada. Fabiana niega con la cabeza. A ver, ¿qué tenés vos? Fabiana, lee. El proteccionismo generalizado a menudo no ha funcionado en países que lo aplicaron, pero tampoco está respondiendo la respuesta. Entonces la docente seguramente evalúa que no se está entendiendo el tema,
y en vez de decir ok o dar la respuesta correcta, reformula el problema. Ya no es responder esa pregunta que parece que no se entendió. Reformula el problema. Vamos a tratar de ver qué quiere decir entonces esto del proteccionismo. Estamos hablando en términos económicos, escribe en el pizarrón, proteccionismo, y después le escribe libre cambio. Y fíjense la pregunta que formula. Es una pregunta mucho más amplia, pero a la vez mucho más central que la pregunta más puntual que había al principio del cuestionario. La pregunta que ahora hace es una pregunta central, que es ¿qué va a decir el proteccionismo? A ver, y entonces, Dayana dice, ¿de protección viene? Docente. Proteger, fíjense, de alguna manera avala retomando la misma palabra que dice la alumna. Proteger. Estamos hablando de economía, escribe economía en el pizarrón. ¿Qué es lo que en economía yo debo proteger? O sea, hace una pregunta un poquito más restringida para tratar de regular la participación. O sea, ¿qué querrá decir con esto que vos dijiste, con lo que ella preguntó? Pongamos, un país, yo voy a aplicar una política proteccionista, si quieren, voy a proteger, enfatiza, ¿no? Dayana, dice, el país, Denise, el comercio, Dayana, la economía del país, la docente, la economía del país. Ajusta la pregunta y de qué para que se saque alguna, se siga discutiendo, reformula de alguna manera el problema. ¿Y de qué manera lo vas a proteger? Ernesto, ¿con los precios? Martín, ¿con el Banco Central? O sea, arriesgan, conjeturan respuesta. Fíjense, formulan sus ideas, ¿sí? La docente, o sea, son ideas que no son lo que la docente quiere escuchar, pero la docente dice, el Banco Central lo que hace es fijar políticas monetarias. El proteccionismo protege la economía de un país. ¿Cómo lo protege? Y aquí desarrollo un ejemplo, un caso particular. Si yo acá fabrico estos bolsos, toma su maletín y lo enseña. En alguna fábrica que emplea la gente del barrio, mi precio final de los bolsos son 20 pesos. Vos sos un comerciante que vendés, etcétera, y digo, acá salteamos, la clase es completa, y cuando te quedaste sin estos bolsos, ¿qué haces? 6 de los 8 alumnos presentes se encuentran en silencio, mientras que 2 restantes charlan en voz baja. Ernesto, pido más. Le pedís a la fábrica 10 bolsos más, y cuantos más bolsos se vendan, la fábrica va a fabricar más. Y si fabrica más, va a cobrar más. Ernesto, más plata, la docente, más plata para el dueño de la fábrica, pero necesita más gente que labure. Supongamos, China tiene 1.200 millones de habitantes, laburan todo el día. Cuando mi fábrica en Argentina hizo 10 bolsos, ellos hicieron 1.000 bolsos, con lo cual el costo de esta valija es menor. ¿Qué pasa si yo dejo entrar a estos bolsos chinos a mi país? Nadia, dejas de fabricar vos, Denise, y porque nadie te da trabajo, en realidad es, y en consecuencia nadie te da. Docente, en el momento que compraste el bolso chino de 2 pesos, ¿qué sucedía con la fábrica de acá de la Argentina? Va reformulando. Quebraba, docente, quebraba, el dueño no fabrica más, pero ¿qué otra consecuencia tenía? Estamos en el 2010, datos recogidos en el 2010, que está hablando, quiero decir, de otras épocas que han vuelto, que no podía pagarle a los empleados, o sea, que los empleados quedaban desocupados. ¿Qué va a traer esto entonces? Desempleo. Fíjense que la docente valida retomando la misma palabra de los alumnos. Si yo tengo estos 10 bolsos que antes iban a la pizzería, si yo tengo estos 10 tipos que antes iban a la pizzería todos los días, esa pizzería que ahora no tiene esos 10 trabajadores, ¿qué le compran? ¿Qué pasa con la pizzería? Se funda también. Y fíjense que ahora retoma y vuelve a la pregunta general, ¿sí? Sale del ejemplo y vuelve a... ¿Qué es entonces una política proteccionista? Es decir, si el bolso chino no te lo voy a dejar que lo entres a 2 pesos, te voy a cobrar impuesto. Suena el celular de Dayana, que lo apaga ella misma, y la docente continúa. Entonces vos vas al negocio y elegís si querés comprarle el chino o el argentino, pero no le das ventaja. Fíjense que quien valida ahora es Ernesto. Claro, la docente, proteges a tu industria, estás teniendo una política proteccionista. El libre mercado, bueno, explica, ¿no? Y entonces después pone otro ejemplo y dice, supongamos que nosotros mañana nos ponemos a fabricar sacos y decimos, bueno, vamos a exportar a Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Estados Unidos qué nos dice?
Denis, te saca cagando. Docente, claro, no podemos entrar tan alegremente a poder vender las cosas a países como Estados Unidos. Tienen una política proteccionista. Y miren lo que dice motu proprio, o sea, sin que nadie pregunte nada, ¿sí? Por eso lo subrayo, nadie. Igual está bien que la tengan. La docente, está perfecto, ellos tienen políticas proteccionistas, pero les piden a los países periféricos que tengan libre mercado. Y Dayana dice, ningunos boludos. Bueno. Paremos un minuto acá. Fíjense, la lectura es utilizada aquí como un punto de partida para ayudar a aprender. Responder los cuestionarios no es un fin último. Ahora bien, ¿sí? Esta situación claramente favorece la construcción cognoscitiva, la elaboración del conocimiento, en todo caso, y que se nota a través de la participación y de la implicación de los alumnos en mucha mayor medida que el enter de los cuestionarios del copia y pegue. Pero, sin embargo, ¿qué falta acá? ¿Qué pueden notar aquí? ¿Sí? O, mejor dicho, no preguntemos qué falta. ¿Qué tiene en común esta situación con la anterior, que parecen tan distintas? Como no hay tiempo, porque si no, esto tendría que salir de ustedes, lo voy diciendo yo. En ambas, la lectura apareció al principio, pero no volvió nunca. ¿Sí? Los textos no fueron traídos a colación para seguir elaborando del tema, con lo cual los alumnos pueden haber entendido sobre proteccionismo, pero no, y tuvieron ocasión probablemente de desarrollar o de construir conocimiento acerca de este tema, pero no tuvieron ocasión de construir conocimiento sobre cómo leer para entender sobre proteccionismo, sobre otras cosas. Eso fue lo que hicimos e intentamos, ¿sí? En las investigaciones de codiseño didáctico. ¿Cómo incluir situaciones en biología? Era lo que yo quería mostrar, pero no, simplemente le voy a mostrar, fíjense, voy a mostrar para que vean qué cosas hacían los docentes, también para que en biología, además de que la lectura y el responder, en este caso tenían que escribir unos epígrafes de una animación sobre el proceso molecular de síntesis de proteínas en un cuarto año de secundario, para que además de aprender sobre síntesis de proteínas, pudieran también, ¿sí?, aprender sobre cómo leer, ¿sí?, para aprender, cómo leer para entender. Entonces, ¿qué hace la docente? Detecta, fíjense, bueno, en los primeros turnos de habla, dos alumnos entienden cosas opuestas. Uno piensa que de la animación, que son unos gráficos que van pasando en movimiento las moléculas y que codones, anticodones, etcétera, ¿sí? Hay dos puntos de vista que entendieron distinto. Marcos y Jonathan entienden distinto. La docente detecta esa discrepancia y en vez de decir y validar cuál es la correcta, plantea el problema al grupo y dice: él, Marcos, señaló en la ilustración las tres puntas de la RNT. Y acá Jonathan está indicando que en realidad forman el anticodón. A ver, ¿qué parte del texto los ayuda a determinar cuál es el codón o triplete? En vez de, o sea, el asunto de la discrepancia, en vez de resolverla, la profesora reenvía al texto para que sea el texto la fuente de validación de una o de otra de las ideas. ¿Sí? Y nuevamente, en el turno 39, le dice, vuelvan a leer, busquen dónde es que están los codones. Y más turnos de habla. Busquen en el texto, encuentren dónde está el anticodón y los codones. Lo tienen en el libro, vayan a buscar esa parte, pero no en la ilustración, o sea, acota el problema, sino en el texto, chicos. El texto es el que te ayuda a entender la imagen. A ver dónde dicen, busquen. ¿Alguien encuentra? A ver, lee esa parte. ¿Sí? Esa parte es la que va a resolver el problema de esta discrepancia. Al final de esta secuencia dice, bueno, bien chicos, vayan subrayando porque les va a servir esa parte para escribir los epígrafes. Miren mi texto y muestra su texto todo subrayado. Bueno, como tengo el tiempo, me tomo medio minuto. Fíjense acá, ¿sí? A través de un microanálisis, porque leímos esto 1000 veces, al principio no veíamos lo que ahora yo subrayo, ¿sí? Eran clases que ocurren.
¿sí? A través de un análisis en equipo, donde donde tratamos de ver qué pasa, lo que nos damos cuenta, ¿sí? Es que en esta situación leer, ¿sí? Para escribir los epígrafes ayudó no solo a, en este caso, discernir una de las interpretaciones de cómo era el proceso molecular de síntesis de la traducción, que es un subproceso de la síntesis de proteína, sino que también la docente lo que hizo en esta situación fue ayudar a ejercer aquí y ahora, o sea, en ese momento, con ella, una situación de leer para entender, mostrando que el texto puede responder las preguntas que uno se plantea. Hay mucho más, me quedé sin tiempo, pero creo que la esencia es esto lo que quería compartir. Muchas gracias.